Imagina esto: un guerrero con armadura dorada se alza imponente en un campo de batalla, empapado de sangre, su espada brillando bajo el sol del desierto. El aire vibra con el choque del acero y el rugido de 1000 soldados. Este es Ricardo Corazón de León, el rey que derribó las puertas de Jerusalén, que hizo temblar imperios y cuyo nombre se convirtió en una leyenda grabada en las piedras de la historia. Pero, ¿y si te dijera que este héroe, este ícono de valentía, ocultaba un secreto tan impactante que fue borrado de las páginas del tiempo? Visualiza un palacio tenuemente iluminado en París, 1187. Dos reyes, Ricardo de Inglaterra y Felipe II de Francia, están lado a lado, sus risas resonando por los pasillos. Comparten un banquete, alzan sus copas en un brindis y luego se retiran a la misma cama. No por una noche, sino por meses. Sí, has oído bien, dos de los hombres más poderosos de Europa, rivales jurados, compartieron una cama. Y los escribas que lo registraron no sabían qué pensar. Las cortes susurraban, las crónicas titubeaban, y siglos después alguien intentó borrar esas palabras de la existencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué un simple detalle, una cama compartida, generaría tal inquietud a lo largo de la historia? ¿Por qué importaría tanto que siglos después los editores reemplazaran la verdad con un guión en la página? Sé lo que estás pensando. ¿Un rey medieval? ¿Un cruzado compartiendo algo más que una alianza? ¿Podría ser cierto? En 1195, bajo la luz parpadeante de una cámara vaticana, Ricardo se arrodilló ante un papa y confesó: «He cometido pecados de la carne». Sin nombres, sin detalles, solo una admisión silenciosa que quedó suspendida en el aire como una espada desenvainada. ¿Estaba confesando un amor prohibido? ¿Un vínculo con otro rey que la Iglesia no podía bendecir? ¿O algo completamente diferente? Ese momento, ese silencio ha resonado durante 800 años, instándonos a preguntar: ¿quién fue realmente Ricardo Corazón de León? No estoy aquí solo para darte una lección de historia. Te invito a un viaje, uno que cruza campos de batalla, tribunales y los rincones ocultos del corazón de un rey. En los próximos 30 minutos descubriremos una historia sepultada bajo cotas de malla y leyendas. Exploraremos por qué la vida de Ricardo no fue solo sobre conquistas, sino sobre valentía, la que desafía las reglas de toda una era. Nos preguntaremos: ¿podría un héroe célebre por su fuerza haber amado de una manera que el mundo no estaba listo para aceptar? Si pasas por alto esta historia, te perderás más que el relato de un rey. Perderás la oportunidad de repensar qué significa ser valiente, ser humano, ser auténtico. Entonces, ¿estás listo? Adentrémonos en las sombras de la historia, más allá de las páginas quemadas y las verdades silenciadas, para descubrir por qué el secreto de Ricardo Corazón de León aún importa hoy, ahora mismo. Adéntrate en el año 1187, donde el mundo parece tambalearse al filo de una espada. En toda Europa las campanas de las iglesias repican, convocando a los guerreros a una guerra santa que definirá una era. La Tercera Cruzada se está gestando, un choque de espadas y almas en los desiertos de Tierra Santa, donde los reyes cristianos se enfrentan al brillante líder musulmán Saladino. Pero aquí está el detalle: esto no es solo una guerra por Dios. Es un escenario donde la ambición, la fe y la traición colisionan, y en el corazón de todo está una rivalidad que arde más que el sol de Jerusalén. Inglaterra contra Francia. Imagina Europa como un tablero de ajedrez con casillas talladas en sangre y oro. Inglaterra, bajo la dinastía Plantagenet, se extiende por la mitad de la Francia actual, desde los acantilados de Normandía hasta los viñedos de Aquitania. Francia, gobernada por los astutos reyes capetos, se resiente de este dominio inglés en su suelo. Las dos naciones están atrapadas en una danza de guerra y diplomacia, sus reyes intercambiando insultos un día y alianzas al siguiente. Es un mundo donde un solo paso en falso, una batalla perdida, un tratado roto, podría derribar una dinastía. Y en 1187 las apuestas son más altas que nunca. ¿Por qué? Porque Jerusalén, la ciudad más santa del cristianismo, ha caído en manos de las fuerzas de Saladino. El Papa en Roma emite un llamado a las armas, exigiendo que los reyes de Europa recuperen Tierra Santa. Para un rey como Ricardo, pronto heredero de la corona inglesa, esto es más que un deber religioso, es una oportunidad para forjar una leyenda. Pero liderar un ejército a través de continentes no es barato ni simple. Necesitas aliados, recursos y un frente unido.
¿Y quién es el único aliado que Inglaterra no puede ignorar? Francia. El problema es que Francia no es solo un vecino, es un rival que preferiría ver arder las banderas de Inglaterra antes que ondear junto a las suyas. Quiero que imagines la presión. Eres un rey en tus 20 esperado para liderar a miles a la guerra, defender la voluntad de la Iglesia y producir un heredero para asegurar tu linaje, todo mientras vigilas al rey francés que trama al otro lado del canal. Para Ricardo este es el crisol donde comienza su historia. Las cruzadas exigen unidad, pero la rivalidad anglo-francesa engendra sospechas. Cada apretón de manos oculta una daga, cada alianza un doble juego. Y sin embargo, en este caos ocurre algo extraordinario. Se forma un vínculo que desafía las reglas de la política y el poder. Piensa en las rivalidades que conoces, tal vez Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, dos superpotencias obligadas a trabajar juntas contra un enemigo común. Esos son Inglaterra y Francia, en 1187, unidas por la necesidad pero divididas por siglos de mala sangre. La Iglesia, como un padre severo, insiste en la cooperación, pero los reyes saben la verdad. La confianza es un lujo que no pueden permitirse. Y sin embargo, en este hervidero de fe y ambición, Ricardo y su homólogo francés están a punto de hacer algo que sorprende incluso a sus propias cortes, algo que te hace preguntarte cómo dos enemigos se volvieron tan cercanos que la propia historia intentó mirar hacia otro lado. Cierra los ojos e imagina un gran salón en París, 1187. El aire está cálido por el resplandor de las antorchas, el aroma del faisán asado y el murmullo de una corte abarrotada. Las risas fluyen como el vino, y en el centro de todo están dos hombres jóvenes, Ricardo Plantagenet, el ardiente heredero al trono de Inglaterra, y Felipe II, el calculador rey de Francia. No solo comparten una mesa o un brindis. Según las crónicas, comparten una cama. Noche tras noche durante meses, estos dos rivales cuyos reinos han chocado durante siglos yacen lado a lado, sus susurros engullidos por el parpadeo de la luz de las velas. Pero, ¿qué significa cuando dos reyes ligados por la ambición difuminan la línea entre alianza y algo más profundo? Déjame pintar la escena. Es una época en la que los reyes no solo gobiernan, sino que actúan. Cada gesto, cada palabra es un mensaje para el mundo. Así que cuando Ricardo y Felipe juran lealtad, comen del mismo plato y se retiran a la misma cámara, no es solo diplomacia, es un espectáculo. El cronista Roger de Hoveden, escribiendo en vida de Ricardo, lo describió con un temblor en su pluma: comían todos los días en la misma mesa y del mismo plato, y por la noche sus camas no los separaban. Esto no fue un gesto aislado para sellar un tratado. Fue un vínculo tan público, tan íntimo, que dejó a la corte francesa murmurando y al rey de Inglaterra, Enrique II, padre de Ricardo, hirviendo de sospechas. ¿Por qué importó tanto? En el siglo XII, compartir una cama podía simbolizar confianza, una forma de decir: esta noche no se desenvainarán dagas. Pero esto no fue un acto fugaz de política. Meses de cercanía, de comidas compartidas y noches privadas sugieren algo más. ¿Fue una jugada calculada para unir dos reinos contra un enemigo común? ¿O fue una conexión más profunda, una que desafiaba las rígidas reglas de un mundo gobernado por la Iglesia y la corona? Quiero que imagines estar en esa corte observando a dos reyes reír con demasiada libertad, pararse demasiado cerca. Sentirías la tensión, las preguntas no dichas flotando en el aire como humo. Piensa en las alianzas que conoces hoy, tal vez asociaciones políticas o incluso amistades que parecen desafiar la lógica. Imagina a dos líderes mundiales como Kennedy y Khrushchev en la Guerra Fría, obligados a trabajar juntos, pero siempre a un paso de la traición. Esos son Ricardo y Felipe, unidos por el llamado de la cruzada, pero divididos por sus coronas. Sin embargo, su vínculo dio frutos, una alianza anglo-francesa fugaz, que sacudió el equilibrio de poder en Europa. Planearon campañas juntos, desafiaron a Enrique II, y por un momento parecieron imparables. Pero los susurros crecieron. Enrique II acusó a Felipe de hechizar a su hijo. Los cortesanos alzaron las cejas, y la Iglesia, siempre vigilante, tomó nota. Aquí es donde se pone complicado. La Europa medieval no era nuestro mundo. Los hombres podían expresar afecto, besar mejillas, abrazarse abiertamente sin levantar sospechas. Pero esto era diferente. El cronista Ralph de Diceto llamó a su cercanía singular una palabra que tenía peso en una época
en la que los reyes eran símbolos del orden divino. ¿Fue solo una jugada política audaz, dos líderes jóvenes superando a sus mayores? ¿O había algo personal, algo que los escribas no podían nombrar? Los estudiosos de hoy están divididos. Algunos dicen que fue estrategia Ricardo y Felipe, usando teatralidad para consolidar su poder. Otros señalan el tono de sus cartas, los celos que más tarde fracturaron su vínculo, la pasión que alimentó la rebelión de Ricardo contra su propio padre, por el bien de Felipe. Te estarás preguntando, ¿por qué importa esto ahora? Porque no se trata solo de dos reyes en un pasado lejano. Se trata del coraje para forjar un vínculo que desafía las expectativas del riesgo de confiar en alguien que el mundo dice que no deberías. En los próximos minutos profundizaremos en lo que esta relación significó no solo para Ricardo y Felipe, sino para las cortes que los observaron, la historia que los juzgó y las verdades que aún estamos desentrañando hoy. Porque cuando dos reyes comparten una cama, no es solo un momento, es una pregunta que resuena a lo largo de 800 años. ¿Pueden la lealtad y el amor difuminar las líneas del poder de formas que aún tememos nombrar? Adéntrate en una cámara fría y sombría en Roma 1195. El aire está cargado con el aroma de cera e incienso, y una sola vela parpadea apenas aferrándose a la vida. Arrodillado en el suelo de mármol con la cabeza inclinada, está un hombre que comanda ejércitos y derriba ciudades, Ricardo Corazón de León, el rey guerrero de Inglaterra. Pero aquí en el corazón del Vaticano no es un cruzado, no es una leyenda. Es solo un hombre susurrando palabras que hielan el aire como una espada desenvainada. He cometido pecados de la carne, sin nombres, sin detalles, solo una confesión que queda suspendida en el silencio, pesada como la cruz en su pecho. Pero, ¿qué quiso decir? ¿Y por qué un rey forjado en la batalla y bendecido por la Iglesia se arrodillaría ante un papa para confesar algo tan vago, tan peligroso? Pongamos la escena. Han pasado 8 años desde que Ricardo y el rey francés compartieron risas y una cama en París. La tercera cruzada ha terminado, pero sus cicatrices persisten. Ricardo ha enfrentado la muerte, una fiebre que casi lo mató en los desiertos de Acre, un rescate que vació las arcas de Inglaterra para liberarlo de su cautiverio. Ahora, a los 38 años, ya no es el príncipe arrogante de su juventud. El peso de su corona, su fe y sus elecciones lo aplasta. El Papa, probablemente Celestino III, está sentado en juicio representando a una iglesia que ve a los reyes como peones en el plan de Dios. En este momento, la confesión de Ricardo no es solo personal. Es un acto de alto riesgo en un mundo donde el pecado podía deshacer un reino. ¿Qué eran estos pecados de la carne? En el siglo XII, la frase podía significar desde lujuria hasta gula, pero tenía un aguijón especial cuando se vinculaba a actos que la Iglesia consideraba antinaturales. Estaba Ricardo confesando un momento fugaz de debilidad, un sirviente en las sombras de un campamento de guerra. ¿O era algo más profundo, algo ligado a los susurros que lo seguían desde París años atrás? Quiero que te imagines en ese confesionario, escuchando esas palabras. Sentirías la tensión, la verdad no dicha, acechando detrás de ellas. La Iglesia aceptó su penitencia, pero nunca nombró el pecado. Ese silencio se convirtió en un vacío donde las preguntas crecieron como enredaderas. Piensa en las confesiones que has oído hoy, tal vez un político en las noticias, admitiendo un escándalo para salvar su carrera. En la época de Ricardo, la confesión no era solo sobre limpiar el alma, era una maniobra política. Un rey confesando al Papa estaba señalando lealtad a la Iglesia, especialmente después de desafiarla al enfrentarse con aliados durante la cruzada. Pero las palabras de Ricardo se sienten diferentes. No se trata de batallas o orgullo, se trata del cuerpo del corazón. Algunos historiadores argumentan que fue presionado para confesar, para purificar su imagen antes de volver a gobernar. Otros creen que la culpa era más profunda, ligada a una vida que no podía vivir plenamente bajo la mirada vigilante de la Iglesia. ¿Por qué importa este momento? Porque nos muestra a un rey en su momento más vulnerable, no enfrentando flechas o ejércitos, sino su propia verdad. En un mundo donde la Iglesia dictaba la moralidad, donde se esperaba que los reyes encarnaran el orden divino, la confesión de Ricardo fue una grieta en la armadura. ¿Se arrodilló porque temía el juicio de Dios o porque temía el del mundo? La respuesta yace en el silencio que siguió. Ningún escriba registró más, ningún decreto papal aclaró el pecado. Pero ese silencio
habla más alto que las palabras. Es el tipo de quietud que te hace preguntarte qué verdad era tan pesada que incluso un corazón de león no podía llevarla solo. En los minutos que vienen, exploraremos qué significó esta confesión, no solo para Ricardo, sino para el mundo que lo juzgó, y para nosotros, mirando hacia atrás a través de 800 años. Porque cuando un rey se arrodilla y habla de pecados demasiado delicados para nombrar, no es solo un momento, es un espejo que refleja el coraje que se necesita para enfrentarte a ti mismo, cuando el mundo exige que seas algo más. Imagina una capilla iluminada por el sol en Chipre, mayo de 1191. El aire está cargado con el aroma de mirra y el murmullo de una multitud inquieta. Una joven con un vestido fluido está en el altar, su velo atrapando la brisa como un susurro de esperanza. Es Berenguela, princesa de Navarra, y hoy se casa con Ricardo Corazón de León, el rey cruzado cuyo nombre resuena en continentes. Pero mientras el sacerdote entona los votos, hay una extraña quietud en los ojos del novio. Sin miradas tiernas, sin promesas cálidas, solo el peso de una corona y las expectativas de un reino. ¿Fue este matrimonio una gran alianza para asegurar el futuro de Inglaterra o un acto cuidadosamente escenificado para ocultar una verdad que Ricardo no podía decir? Entremos en este momento. Ricardo tiene 33 años, endurecido por las batallas de la Tercera Cruzada, su leyenda creciendo con cada victoria. Pero el trabajo de un rey no es solo conquistar, es asegurar una dinastía. En el siglo XII, eso significa una esposa, un heredero, un linaje para llevar la corona. Entra Berenguela, una princesa de un reino pequeño, pero estratégico en los Pirineos. La posición de Navarra la convierte en una aliada perfecta contra las ambiciones de Francia, un escudo para los territorios del sur de Inglaterra. En teoría, este matrimonio es una jugada maestra, una unión que fortalece la mano de Ricardo contra sus rivales y silencia los susurros de una corte desesperada por estabilidad. Pero la realidad se siente más como una transacción que una historia de amor. ¿Por qué se siente tan frío? Ricardo apenas conoce a Berenguela. Ha sido escoltada a través de Europa por su madre, llegando a Chipre justo cuando la cruzada de Ricardo alcanza su apogeo. La boda es apresurada, celebrada en una capilla prestada lejos de las costas de Inglaterra. Después de los votos, Ricardo regresa al campo de batalla, dejando a Berenguela atrás, viéndola rara vez de nuevo. Pasan menos de un año juntos en todo su matrimonio. No nacen hijos, no sobreviven cartas entre ellos. Los cronistas, usualmente ávidos de chismes reales, están extrañamente silenciosos. Es como si este matrimonio fuera una formalidad, una casilla marcada para satisfacer a un mundo que exigía que un rey desempeñara el papel de esposo. Quiero que imagines ser Berenguela de pie en ese altar, sabiendo que el corazón de tu novio podría estar en otra parte. O imagina a Ricardo, un hombre cuya vida es la guerra y la gloria, forzado a arrodillarse por un voto que tal vez no siente. ¿Has visto este tipo de historias antes, quizás en bodas reales modernas o asociaciones políticas como un CEO casándose por apariencia en lugar de amor? En la época de Ricardo, el matrimonio era un contrato, una forma de forjar alianzas o silenciar críticos. Pero aquí está la pregunta que persiste como polvo en el aire de la capilla. ¿Fue el matrimonio de Ricardo con Berenguela solo una necesidad política o fue un escudo, una forma de acallar los rumores que lo seguían desde París, desde las cortes donde su cercanía con otro rey levantaba cejas? Algunos historiadores argumentan que fue pura estrategia. Ricardo necesitaba el apoyo de Navarra para contrarrestar a Francia, y una esposa señalaba estabilidad a sus súbditos. Otros ven un motivo más profundo. En un mundo donde la Iglesia vigilaba cada movimiento, donde la vida personal de un rey podía ser un arma contra él, casarse con Berenguela podría haber sido la forma en que Ricardo demostraba que encajaba en el molde, incluso si su corazón no lo hacía. La ausencia de hijos, los años separados, la falta de cualquier rastro de afecto, todo apunta a un matrimonio que fue más actuación que pasión. Y sin embargo, Berenguela permaneció leal, desvaneciéndose en la historia sin quejas, una compañera silenciosa en una historia que no era realmente suya. ¿Por qué deberías preocuparte por una boda de hace 800 años? Porque no se trata solo de anillos y votos. Se trata de los sacrificios que hacemos para cumplir con las expectativas del mundo. El matrimonio de Ricardo nos pide que pensemos: ¿qué cuesta usar una máscara, desempeñar un papel cuando tu verdad está en otra parte? En los próximos minutos,
Descubriremos qué significó esta unión, no solo para Ricardo y Berenguela, sino para un reino que exigía un rey perfecto, y para nosotros mirando hacia atrás a un hombre que vivió entre el deber y el deseo. Porque cuando un rey dice sí quiero, pero su corazón no dice nada, no es solo un matrimonio, es un misterio, que aún nos persigue hoy. Adéntrate en un castillo iluminado por antorchas en 1191, donde una mujer está sola, su silueta recortada contra una ventana azotada por la tormenta. Sus ojos afilados como el acero observan un mundo que ella ha moldeado a través de décadas de desafío. Esta es Leonor de Aquitania, reina madre, y una fuerza que ningún rey pudo domar. A los 67 años su cabello está surcado de plata su vida, una saga de batallas ganadas y traiciones soportadas. Mientras su hijo Ricardo el Corazón de León talla su nombre en las cruzadas y se une a una novia distante, Leonor guarda una verdad demasiado peligrosa para ser dicha. En una corte donde los susurros podían destruir una dinastía, ¿por qué esta mujer que una vez desafió imperios eligió el silencio sobre los secretos más profundos de su hijo? La historia de Leonor no es una nota al pie. Fue reina de Francia luego de Inglaterra por su matrimonio con Enrique II y gobernó Aquitania, un ducado más rico que la mayoría de las coronas. Ha liderado rebeliones, soportado 16 años de prisión y superado a papas. En 1191 es la arquitecta del ascenso de Ricardo, orquestando su coronación y llevando a Berenguela a Chipre para su boda. Pero su verdadero poder radica en lo que ve y no dice. Las cortes murmuran sobre Ricardo, sobre noches en París, sobre vínculos que desafían las convenciones. Leonor, con su mirada de halcón, sabe más de lo que jamás admitirá su silencio, una fortaleza alrededor del legado de su hijo. Ponte en su mundo por un momento. Eres una reina, una madre observando a tu hijo navegar un laberinto de expectativas, guerra, matrimonio, un heredero para asegurar el trono. Pero ves más allá de la armadura al hombre que desafía las reglas de su tiempo. Es probable que Leonor supiera de los momentos que hacían murmurar las elecciones, que podrían provocar la ira de la Iglesia o el desprecio de la corte. Su respuesta, ni una palabra, sino acción. Organizó su matrimonio, sofocó rebeliones y mantuvo a Inglaterra estable mientras Ricardo luchaba en el extranjero. Cada paso fue un escudo protegiendo a un hijo cuyo corazón podría no alinearse con las demandas del mundo. ¿Has visto este tipo de fuerza? Hoy piensa en una figura como Ruth Bader Ginsburg, ejerciendo influencia con precisión silenciosa, protegiendo lo que más importa. Leonor fue esa fuerza en el siglo XII, convirtiendo el silencio en estrategia. Cuando Enrique II se enfureció contra la rebeldía de Ricardo, cuando los cortesanos murmuraban sobre su vida, ella no se inmutó. No confirmó ni negó los rumores. En cambio, aseguró que la corona de Ricardo permaneciera firme, su leyenda pulida, incluso si eso significaba guardar verdades que el mundo no estaba listo para escuchar. Su silencio no era pasividad, era poder manejado con la precisión de una espada. ¿Por qué importa esto 800 años después? Porque la elección de Leonor nos muestra qué significa proteger a alguien que amas en un mundo que exige conformidad. No era solo una madre, era una maestra de ajedrez, moviendo piezas para mantener una dinastía intacta, mientras la verdad permanecía enterrada. Su silencio nos deja con una pregunta que persiste como el eco de una tormenta. ¿Qué sabía Leonor? ¿Y por qué dejó que se hundiera en las sombras? A medida que avancemos, desentrañaremos qué significó su silencio, no solo para Ricardo, sino para un reino al borde del abismo, y para nosotros mirando hacia atrás a una mujer que reescribió las reglas del poder sin alzar la voz. Porque cuando una reina elige el silencio, no es solo lealtad, es un legado que desafía lo que creemos sobre la verdad y la fuerza. Adéntrate en un scriptorium tenuemente iluminado, donde el rasguño de una pluma sobre pergamino llena el aire. Es el siglo XIII, décadas después de la muerte de Ricardo Corazón de León, y un monje se encorva sobre una crónica antigua. Su cuchilla se cierne sobre una línea, una sola frase sobre la vida privada de un rey, y con mano temblorosa la raspa dejando solo una mancha donde antes estaba la verdad. Esto no es un accidente. A lo largo de los siglos, la historia de Ricardo, el relato de un rey guerrero cuyo corazón pudo haber desafiado las reglas de su era, fue deliberadamente enterrada. Pero ¿por qué la historia tan ansiosa por celebrar sus victorias borraría al hombre detrás de la corona?
¿Y qué nos dice este silencio sobre las fuerzas que dan forma al pasado? Pongamos la escena. Ricardo murió en 1199, su leyenda como Corazón de León, ya grabada en piedra, relatos de cruzadas, rescates audaces y una espada que infundía temor en los imperios. Pero las crónicas escritas por monjes bajo la atenta mirada de la Iglesia cuentan una historia pulida. Glorifican sus batallas, pero pasan por alto su vida personal, dejando lagunas donde deberían estar los detalles. Una línea en la crónica de Roger de Hoveden, que señala la cercanía de Ricardo con un rey rival, se copia con moderación y luego desaparece en versiones posteriores. Otros relatos que insinúan sus confesiones o vínculos poco convencionales son borrados o omitidos. Para el siglo XIV, la historia de Ricardo es una épica heroica, despojada de cualquier cosa que pudiera desafiar la visión de la Iglesia de un rey piadoso. ¿Por qué la censura? En los siglos XII y XIII, la Iglesia sostenía la pluma de la historia. Los reyes no eran solo gobernantes, sino símbolos divinos de los que se esperaba que encarnaran la perfección moral. Cualquier indicio de desviación, ya sea en amor, fe o comportamiento, podía debilitar la autoridad de la Iglesia o la estabilidad de un reino. La vida de Ricardo, con sus susurros de vínculos prohibidos y confesiones ambiguas, era una amenaza. Admitir que un rey cruzado podría haber amado fuera de las reglas de la Iglesia era arriesgarse a desentrañar el mito del orden divino. Así que los escribas hicieron lo que el poder exigía: borraron, reescribieron, silenciaron. Camina por este mundo por un momento. Eres un escriba sabiendo que una palabra equivocada podría atraer la ira de la Iglesia. Ves una línea sobre la vida privada de un rey y dudas: ¿la preservas o la destruyes? La elección era clara para muchos. Las crónicas se copiaban selectivamente, los manuscritos se quemaban o las páginas se alteraban. Para cuando llegó el Renacimiento, la historia de Ricardo era un tapiz de gloria con los hilos inconvenientes arrancados. No es de extrañar que los historiadores posteriores, como los del siglo XIX, lucharan por reconstruir la verdad. Demasiado se había perdido en la tinta y las llamas. ¿Has visto este tipo de control? Hoy piensa en cómo las plataformas de redes sociales eliminan publicaciones o cómo los gobiernos moldean narrativas para adaptarse a sus agendas. En la época de Ricardo, la Iglesia y las Cortes eran los guardianes decidiendo qué verdades sobrevivían. No solo borraron palabras, borraron la humanidad de un hombre, dejándonos con un héroe, pero no con toda la historia. Esta censura plantea una pregunta que resuena a lo largo de 800 años. ¿Por qué los poderosos temían tanto la verdad de Ricardo? ¿Y qué revela su miedo sobre las historias que nos cuentan? A medida que avancemos, descubriremos qué significa esta eliminación, no solo para Ricardo, sino para un mundo que elige qué verdades conservar y cuáles enterrar. Porque cuando la historia borra el corazón de un rey, no se trata solo del pasado, es un desafío para preguntar: ¿qué verdades seguimos escondiendo hoy? Adéntrate en un aula moderna donde el zumbido del debate llena el aire como el choque de espadas alguna vez lo hizo. Es 2025 y el nombre de Ricardo Corazón de León aún resuena no solo en crónicas polvorientas, sino en discusiones acaloradas sobre qué significa ser un héroe, un hombre, una leyenda. 800 años después de su muerte en 1199, la historia de Ricardo, una vez tallada en piedra como una épica cruzada, está siendo reescrita. Académicos, narradores y tú, el público, están desprendiendo las capas de un rey que fue más que sus batallas, más que su corona. Pero ¿qué hace que el legado de Ricardo sea tan perdurable? ¿Y por qué desafía todo lo que creíamos saber sobre el heroísmo y la masculinidad? Caminemos a través de esta nueva lente. En el siglo XII, Ricardo era el rey guerrero ideal, una figura imponente, espada en mano, liderando hombres al fuego de las cruzadas. Su valentía en Acre, su desafío en cautiverio, cimentaron su nombre como Corazón de León. Pero hoy los historiadores miran más allá del campo de batalla. Ven a un hombre que forjó vínculos que desafiaban las reglas de su era, que vivía con una complejidad que no encajaba en el molde de un rey medieval. La historia de Ricardo, su supuesta cercanía con otro rey, su matrimonio distante, sus confesiones reservadas, insinúa una masculinidad que no se trataba solo de conquista o herederos. Se trataba de lealtad, pasión y una negativa a ser encasillado por las expectativas. ¿Por qué importa esto ahora? Porque la vida de Ricardo nos obliga a repensar qué es un héroe.
En aquel entonces un héroe era un hombre que luchaba, gobernaba y engendró una dinastía. Pero, ¿y si el heroísmo también significaba vivir auténticamente, incluso cuando el mundo exigía conformidad? El legado de Ricardo desafía la idea de que la fuerza es solo física, que la masculinidad es solo rígida. Los estudiosos señalan sus audaces alianzas, su desafío a las convenciones como actos de valentía tan grandes como cualquier victoria en el campo de batalla. En un mundo que lo juzgaba por su espada y corona el corazón de Ricardo complejo oculto humano, podría haber sido su arma más valiente. Piensa en los héroes que celebramos hoy, tal vez un denunciante enfrentándose al poder o un atleta rompiendo barreras de identidad como Billie Jean King, luchando por la igualdad. La historia de Ricardo resuena con estos íconos modernos. Su vida, una vez pulida por los escribas, ahora habla a una generación que cuestiona los estereotipos. Era un guerrero que amaba más allá de las reglas de su tiempo, un rey que eligió la verdad sobre la tradición. Estas preguntas no disminuyen su leyenda, la enriquecen pintando a un héroe que era humano, imperfecto y valiente a su manera. Camina conmigo por esta idea. Estás en un mundo donde el valor de un rey se medía por sus hijos, pero Ricardo no dejó ninguno. Donde la fe exigía pureza, pero él confesó pecados indefinidos. Donde el poder significaba control, pero él forjó vínculos que despertaron susurros. Hoy vemos esto no como debilidades, sino como marcas de un hombre que vivió audazmente, incluso si la historia intentó borrar su verdad. Su legado nos pregunta, ¿puede un héroe ser más que un conquistador? ¿Puede la masculinidad abrazar la vulnerabilidad, la lealtad, el amor de maneras que apenas estamos comenzando a entender? Al cerrar este viaje, la historia de Ricardo no es solo sobre un rey que murió hace 800 años. Es un espejo para nosotros, reflejando qué significa ser valiente, ser auténtico, en un mundo que intenta definirte. Porque cuando redefinimos a Ricardo Corazón de León, no solo estamos reescribiendo la historia, estamos redefiniendo qué significa ser un héroe hoy. Adéntrate en el crepúsculo de un viaje donde los ecos de la vida de un rey aún resuenan a lo largo de 800 años. Ricardo Corazón de León, un nombre tallado en fuego y piedra, está ante nosotros, no solo como un cruzado, sino como un hombre que amó, luchó y desafió a un mundo que buscaba definirlo. Desde las cortes de París hasta las capillas de Chipre, desde confesiones susurradas hasta verdades silenciadas, su historia es más que una leyenda. Es un espejo que refleja el coraje que se necesita para ser auténtico en un mundo que exige conformidad. Pero, ¿qué puede enseñarnos hoy un rey muerto desde 1199? ¿Y por qué su historia, una vez enterrada, aún nos llama con tanta claridad urgente? Tejamos los hilos de la vida de Ricardo. Fue un guerrero que asaltó Tierra Santa, un hijo moldeado por la fuerza silenciosa de una madre, un esposo en un matrimonio que se sintió más como un contrato. Forjó vínculos que sorprendieron a su tiempo, confesó pecados que no dejaron respuestas y dejó un legado que la historia intentó pulir hasta la perfección. Sin embargo, son las grietas en esa leyenda, las preguntas sin respuesta, las líneas borradas, las que lo hacen humano. La historia de Ricardo no es solo sobre batallas ganadas o coronas llevadas. Es sobre un hombre que vivió audazmente incluso cuando el mundo exigía que ocultara su corazón. ¿Por qué importa esto para ti sentado aquí en 2025? Porque la vida de Ricardo habla de las batallas que libramos hoy, no con espadas, sino con identidad, verdad, y el coraje de destacar. Piensa en los momentos que has enfrentado. Tal vez un momento en que ocultaste quién eras para encajar, o defendiste lo que creías sabiendo el costo. La historia de Ricardo, con sus susurros de vínculos prohibidos y verdades guardadas, nos recuerda que la autenticidad es una rebelión. En un mundo rápido para juzgar, donde las redes sociales amplifican cada susurro, la rebeldía de Ricardo, vivir su verdad a pesar de una iglesia y una corte que exigían lo contrario, se siente como un llamado a la acción. Camina este último paso conmigo. En el siglo XII, el corazón de Ricardo era un secreto, su historia, un rompecabezas con piezas quemadas o enterradas. Hoy lo estamos reconstruyendo no para juzgar, sino para entender. Su vida nos pregunta, ¿qué significa ser valiente cuando el mundo quiere que te conformes? ¿Cómo te aferras a tu verdad cuando el poder intenta borrarla? Estas no son solo preguntas sobre un rey, son preguntas para nosotros, para cada momento en que elegimos el coraje sobre el silencio, la autenticidad sobre la expectativa.
El legado de Ricardo no es solo la historia de un rey de corazón de león. Es un desafío. Es un recordatorio de que las historias que contamos, las verdades que preservamos, moldean quiénes somos. Hace 800 años, un hombre vivió ferozmente, amó audazmente y dejó una marca que el tiempo no pudo borrar. Al dejar su historia, que te inspire a preguntar, ¿qué verdades estás listo para reclamar? ¿Y qué legado dejarás en un mundo que aún está aprendiendo a escuchar?